La leyenda del niño que enseña los dientes en Baja California Sur. El primer relato de esta horripilante aparición la vivió don Hipólito Scopinichi, un zapatero de oficio. Una noche que regresaba del trabajo a su casa, se encontró frente a frente con el niño. Este le pidió una moneda y don Hipólito se la dio. Fue entonces que recibió como gratitud la horrible escena de los dientes en forma de pico. Días después del caso del zapatero, un sargento de la policía municipal se encaminaba hacia el sur de la ciudad, cuando vio venir en la claridad de la noche la figura de un chamaco de un escaso metro de estatura. Conocedor de esta leyenda que ya se había regado por toda la ciudad, se preparó para enfrentarse con el monstruo. Fue cuando, luego de que este niño le pidió una moneda a señas, le mostró su horrible sonrisa cadavérica a la gente. Este, ya prevenido, tomó su fuete y se dispuso a azotar a aquel niño de la sonrisa horripilante, pero en ese instante desapareció. El agente murió al día siguiente de un paro cardíaco. No había rastro alguno del niño de la sonrisa horrible que mostraba las encías. Sin embargo, las quejas siguieron surgiendo con más frecuencia. Una mujer ya entrada en años, que regresaba del antiguo Hospital Salvatierra en el Esterito, fue interceptada por el niño. Presa del terror, huyó a toda velocidad por una de las calles oscuras del barrio de la isla de Cuba, con tan mala suerte que una jauría de perros bravos la atacó hasta dejarla muy grave. Víctima de las terribles mordeduras caninas, la dama falleció días después. La última confesión, leyenda de Zacatecas. Martín Esqueda, un sacerdote del pueblo en Zacatecas, llevaba una vida tranquila como párroco del templo de Santo Domingo. Los habitantes acudían a él en busca de confesiones, incluso a altas horas de la noche. Sin embargo, todo cambiaría en el año de 1850. Una noche, una anciana llegó a su puerta pidiendo una confesión para un familiar gravemente enfermo. Martín accedió y junto a la anciana se dirigió a una antigua casa, cerca de la Plaza de Toros, donde un hombre enfermo descansaba. Una vez adentro, Martín realizó la confesión sin contratiempos. Al día siguiente se dio cuenta de que había olvidado su estola en la casa. Envió a 2 emisarios para recuperarla, pero regresaron sin éxito, ya que nadie les abrió la puerta. Decidió recuperar su estola, y Martín fue personalmente, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, el propietario de las casas deshabitadas abrió la puerta y quedó sorprendido al ver al sacerdote. En el interior encontraron la estola colgada en una estaca de madera, en medio de un escenario abandonado y deteriorado. Este extraño suceso impactó profundamente a Martín, quien se vio afectado en su fe y en su vida. Poco tiempo después se enfermó y tras varios años falleció. La leyenda cuenta que nunca volvió a ser el mismo desde aquella última confesión. La cueva del Toro de Campeche. Llegada la noche y pasadas las campanadas de la iglesia de San Román, no había ser humano que se atreviera a pasar por este lugar, a menos que fuese por una fuerte necesidad. La leyenda cuenta que al dar las 12 de la noche, se escuchaba la respiración de la bestia feroz saliendo hacia los baluartes, retando a los que la custodiaban, quienes, aterrados con esta terrible visión, disparaban sin provocarle daño alguno, y por el contrario, provocaban que remetiera más fuerte contra la muralla, para después continuar su camino hacia la ciudad y regresar antes del amanecer a su cueva. En su recorrido por la ciudad, al momento de llegar a un cruce de calles, en lo que es su centro en forma de cruz, el toro bramaba rascando la tierra para convertirse en un caballero, el cual entraba a la casa de alguna bella dama, a la que con hechizo citaba al otro día a las 12 de la noche en la entrada de la cueva. Al amanecer, las bellas se sentían soñadas por haber estado, según ellas, con su príncipe azul. Llegada la noche de ese día, la bella dama a la cual se le había aparecido la bestia se preparaba para ir al lugar acordado para su cita. Al llegar a la cueva, la bestia en forma de caballero la esperaba y, abrazándola, la metía en lo profundo de la oscuridad, perdiéndose sin poder regresar jamás. La leyenda dice que un buen día los ciudadanos se pusieron de acuerdo para ahogarlo, haciendo que la corriente del agua de las lluvias fluyera hacia la cueva, lo cual resultó inútil porque a los pocos días apareció nuevamente con su siguiente víctima. Al verlo, los valientes campechanos que velaban en el lugar
protegidos con cruces y talismanes, lo atacaron con sus armas sin hacerle daño. El toro tomó un cuchillo con el que sacó el corazón a su víctima y luego de hacerlo se convirtió en un frondoso árbol de mamey, el cual existe hasta el día de hoy en la entrada de la Cueva del Toro, en el barrio de San Román. Aún el día de hoy se asegura que todavía se siente el rugir de aquel toro. La Tizigua de Chiapas. Desde los tiempos de sus ancestros nahuales, los habitantes de Tuxtla Gutiérrez contaban con la leyenda de una hermosa pero malvada mujer que se aparecía en el río Sabinal, concretamente dentro de las pozas que se formaban entre los troncos de los ahuehuetes. Antes, las aguas del río estaban limpias y cristalinas, no como ahora que se han vuelto negras. A los jóvenes les gustaba acudir para bañarse en ellas por largas horas, pero si no tenían cuidado, podían encontrarse con esta espeluznante aparición. Cierto día, un muchacho acudió para darse un baño. Al estar en el agua durante un largo rato, pudo escuchar unas extrañas palmadas detrás de él. Sobresaltado se dio la vuelta, solo para encontrarse con la hierba agitada de la orilla. Sin embargo, sentía que alguien lo estaba espiando. Intranquilo continuó nadando y poco después escuchó otro ruido. Esta vez alguien silbaba. Volvió a mirar y se quedó anonadado al encontrarse con una bella mujer de piel blanca y cabello rubio, casi pelirrojo, muy semejante al fuego. Sus ojos eran azules y la única prenda que usaba era una enagua transparente, tras la cual se adivinaba una silueta esbelta y sensual. La mujer lo miraba con coquetería. El joven sintió hervir su sangre al instante por el deseo de tener un romance con ella. Fue tras la extraña, que se escabulló como una víbora en medio de la maleza sin hacerse daño. En cambio, él se tropezaba y se lastimaba con las espinas que surgían entre el yerbal. Tenía miedo de pisar alguna culebra, pero no podía dejar de mirar a aquella muchacha. Finalmente consiguió atraparla y los dos se besaron con pasión. Al cabo de un rato, la mujer volvió a sumergirse en la poza y él hizo lo mismo, ansioso por abrazarla. La chica tomó su sombrero y lo llenó con agua. Al colocarlo en la cabeza del joven, el líquido se transformó en un lodo hirviente, del que emanaba un intenso olor a azufre. Chilló de dolor y ella se rió con malicia y se palmeó los muslos burlándose de él. Cuando el muchacho quiso reclamarle, se dio cuenta de que había salido del agua y ahora volvía a perderse entre la maleza, emitiendo una risa escalofriante. Fue en ese momento cuando perdió la razón. Loco, balbuceando, trató de ir tras ella. Vagó por días en medio de la selva, desnudo, con la mirada extraviada y la boca abierta, hasta que lo encontraron unos hombres del pueblo. Lo llevaron a la iglesia y también con curanderos, pero nadie pudo remediar su locura. El resto de su vida se la pasó vagando entre las casas, pidiendo comida de puerta en puerta y queriendo ver a aquella hermosa mujer en los rostros de las amas de casa que por caridad le tendían un plato. Por eso hasta el día de hoy se advierte a los hombres que no deben bañarse solos en las pozas. La Tizigua vaga por ahí en busca de alguien a quien pueda arrebatarle su cordura.